worship again, 'cause I know that my Father's here. My Father has shown me a way, away from the pain of the sin that I've stumbled in. You lift up my eyes, you show me the scars where your love paid everything, paid for me to live with my God, no longer apart, for you bled and you died for me. En esta noche simplemente quiero compartirle de lo que el Espíritu Santo ha hablado a mi vida en los últimos días. Y quiero pedirle que esté muy atento, porque el Espíritu Santo quiere ministrar. Hoy van a cerrarse heridas que han estado abiertas por mucho tiempo. Veo la nube en este lugar, en esta noche. La nube del Espíritu Santo es aquí. Gracias, Espíritu de Dios. Cada partícula del aire está impregnada de ti esta noche. Sopla, Espíritu Santo. Algo quieres hacer hoy. Algo ya estás haciendo hoy. Libro de Job, capítulo 1, versículo 20, dice: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Diga conmigo: para adorar. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Amén. Precioso pastor, hoy estás aquí. Estás aquí, pero también estás en aquel lugar desde donde están conectados. Estás aquí, pero también estás allá en la clínica donde está mi esposa con mi suegro. Pero también estás donde están en las clínicas donde también hay ovejitas que están internas. Estás en la casa de Sandra Silva, donde también se necesita un milagro. Estás, Señor, con todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Estamos bajo tu cobertura. Hoy activo mi fe, decido creer en que milagros sobrenaturales van a suceder en esta noche. La gloria es tuya y la gratitud es nuestra. Amén y amén. Una fe inquebrantable. Inquebrantable quiere decir que es una fe que no se puede destruir. Es una fe que no mengua. Es una fe que por el contrario cada vez se fortalece y crece más. Una fe inquebrantable es aquella que nada ni nadie pueden detener. Y esa es la fe que Dios está esperando de sus hijos.
Esa es la fe que Dios desde el principio de la creación misma está esperando, después de que el hombre pecó. Esa es la fe que Dios está esperando en usted y en mí. Tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros y a mostrarnos un camino. Pero aunque quizás lo más importante es que usted y yo accedamos a la salvación, Jesús también vino a mostrarnos un camino, y es el camino de lo sobrenatural, es el camino de la fe. ¿Cómo obtener entonces esta fe? Y yo diría que más que obtener la fe es cómo no perderla. ¿Cómo hago para tener una fe inquebrantable? Esa es quizás la pregunta que me he hecho en los últimos días, Señor. ¿Cómo se tiene que actuar en un momento de crisis severa? ¿Cómo se tiene que actuar en un momento donde pareciera no haber salida? ¿Cómo hacer, Señor? A veces podemos pecar por las oraciones. Yo no sé usted, pero a mí me ha llegado a pasar que en momentos de mucha presión, en momentos de mucha aflicción, termino cuestionando dónde estás. Termino preguntándole por qué lo has permitido y dónde estabas cuando eso sucedía. Terminamos diciéndole y haciéndole preguntas a Él, pero son preguntas que terminan siendo necias. Y yo le dije: Señor, yo no quiero pecar. Por favor, enséñame cómo actuar en momentos de alta presión, Señor, porque pararme en un púlpito y hablarle a la iglesia acerca de la fe es muy fácil. Pararse desde un púlpito y decirle a las personas tengan fe cuando están pasando por desiertos es muy fácil. Pararse desde una tarima y decirle a la gente ¿por qué dudas si tienes a un Dios todopoderoso? Eso es muy fácil, Señor, pero para poder seguir avanzando yo he entendido que habrán terrenos por los cuales tendremos que cruzar y van a ser terrenos de dolor y de aflicción, Señor, pero quiero aprender a tener fe. El día lunes de la semana pasada recibimos una invitación muy especial, mi esposa, mi hijo y yo. El equipo de intercesores de esta iglesia nos dijeron: queremos despedir el año y es importante que ustedes estén. Nos invitaron a una casa y allí fuimos con todo el cariño, pasamos un tiempo especial. Al final tuvimos un tiempo de oración y se convirtió, como siempre sucede con ellos, en un tiempo de ministración muy especial. Y recuerdo que una de ellas, al final, cuando estaban orando por nosotros, se me para enfrente y Dios comienza a darme una palabra a través de ella. Mientras yo estaba parado abrazando a mi esposa y a mi hijo, solo escuchaba que de su boca salían palabras diciendo: hoy te entrego el don de fe. Hoy pongo en tus manos el don de fe. Lo único que yo hice fue decir amén, lo recibo. Sentía emoción, no sabía lo que estaba diciendo, pero simplemente dije amén, lo recibo. Lo que no sabía era que al recibir esta palabra y esta promesa, eso iba a desatar unas consecuencias. Al día siguiente mi fe estaba siendo probada como nunca había sido probada. Y cuando le pregunté a Dios por qué estaban sucediendo las cosas, Él me dijo: porque te he entregado un don de fe. Y el don de fe se desarrolla y lo vas a desarrollar. Y yo decía: Señor, entonces, ¿qué es la fe? Porque cuando a mí me hablan de fe, me han enseñado que si hay una situación difícil, mi fe me ayudará a cambiarla. Si hay una enfermedad, mi fe me ayudará a que esa enfermedad desaparezca. Y el Espíritu Santo me dijo: no siempre. Yo te voy a enseñar a ti lo que para mí significa la verdadera fe.
porque quiero que se lo enseñes al pueblo, porque quiero que ellos se introduzcan en una atmósfera diferente a lo que ellos han pensado, porque se ha vendido una falsa fe. Se ha vendido una fe para tener la casa, se ha tenido una fe para tener el carro, se ha vendido una fe para tener sanidad. Y aunque Dios lo puede hacer, sabe que el Espíritu Santo me hablaba y me decía: ese no es la verdadera fe que yo quiero para mi pueblo. Hay una fe mayor, y esta fe será inquebrantable, y tú vas a llevar a mi pueblo a que adquieran esa fe, porque cuando adquieran y desarrollen esa fe van a ser indetenibles, porque cuando entren y adquieran esa fe, lo demás por lo que se preocupan hoy va a ser añadidura, porque yo a esta iglesia la he llamado para cosas grandes, y para cosas grandes necesito grandes siervos y grandes ministros, y los grandes siervos y los grandes ministros se hacen de la fe inquebrantable. Aleluya. No se hacen simplemente escuchando una predicación, no se hacen simplemente cantando y adorando. Los siervos verdaderos de fuego son formados a través de la fe inquebrantable, y para desarrollar la fe inquebrantable vas a tener que ser sacudido, vas a tener que ser agitado con violencia. Muchas veces tendrás que derramar lágrimas, pero Dios te dice en esta noche: no le tengas miedo a la sacudida, no le tengas miedo a las lágrimas, porque te aseguro que el gozo que vas a tener va a ser muchísimo más grande. Esos son los siervos de este tiempo, esos son los hijos que quiero en este tiempo, hijos con una fe, aleluya, inquebrantable, inquebrantable. Y acuérdales que en ninguna parte les he prometido que no van a ser sacudidos. Por el contrario, dije: en el mundo van a tener aflicción. Pero también les dije: confíen, porque yo he vencido al mundo. Eso se llama fe. También les dije: el reino de los cielos sufre violencia, y solamente lo arrebatarán los valientes. Y Dios te llama valiente en esta noche. Tú y yo hemos sido llamados a ser unos de esos valientes. Y ser valientes significa ser conquistadores, y ser conquistadores significa ver la gloria de Dios en cada acción que ejecutemos. Yo no sé si usted captura lo que Dios está diciendo. Yo solamente oro para que su espíritu esté despierto y esté absorbiendo lo que el Espíritu Santo está desatando hoy. Los que capturen este mensaje, Padre, van a tener un 2023 sorprendente. Sorprendente. Y dijo Job, dice la Biblia que muchos conocen la historia de Job, otros quizás no. Job era un hombre muy bendecido. Tenía 7 hijos. Tenía mucho dinero. Dice la Biblia, era el hombre más próspero de toda la región. Miles de camellos, de vacas, bueyes. Era dueño de muchísima tierra, tenía siervos, tenía de todo. Y un día llega Satanás y se presenta delante de Dios. Y cuando Dios lo ve, le dice: ¿de dónde vienes? Satanás le dice: vengo de rodear la tierra, vengo de inspeccionar la tierra, vengo de vigilar. Porque Satanás vigila, monitorea y observa, ejerce control sobre lo que se le ha entregado, el dominio. Y dice que él llega, y cuando Dios lo ve y lo escucha decir: vengo de rodear la tierra, Dios le dice: ¿acaso no has visto, no has identificado a alguien muy especial que tengo yo allá en la tierra? Se llama Job. Y lo que dice Satanás es: claro que lo he visto.
He visto todo lo que él hace. Pero ¿cómo no te va a adorar? Pero ¿cómo no va a vivir en integridad? Si tú lo has rodeado, si tú le has puesto un cerco. Mire, eso a mí me llena de emoción, porque el mismo Satanás revela lo que hace Dios con usted y conmigo. Usted sabía que usted y yo tenemos un cerco que es impenetrable por Satanás. Por eso Satanás no te puede matar. Por eso Satanás no te puede hacer daño, a no ser que Dios se lo permita. Cuando tú estás en las manos de Dios hay un cerco. Y el mismo Satanás le dice, claro, ¿cómo no te va a adorar si le has puesto un cerco? Yo he tratado de tocarlo y me he chocado con ese cerco. Y le dice Dios, y le dice Satanás, quítale todo lo que tienes y en tu misma cara va a renegar de ti. Y Dios le dice, ve y hazlo. Eso sí, no le toques su vida. Y sale Satanás y en un día le roban los animales. En ese mismo día se mueren muchos otros. En ese mismo día los hijos estaban celebrando en la casa del hermano mayor. Y dice que soplaron vientos y la casa se les vino encima y sus 7 hijos, todos sus hijos, no me acuerdo si eran 7 o 10, todos murieron. Y cuando esto sucede, ¿sabe qué sucede en Job? En Job se activa, se manifiesta la fe inquebrantable. ¿Sabe qué hizo Job? Se lo voy a leer. Se levantó Job, se rasgó su vestido en señal de dolor, queriendo decir, mire, no es que los hijos de Dios no nos duelan las cosas. Sí nos duele. Nosotros los hijos de Dios también lloramos. Nosotros los hijos de Dios también caemos al piso. Nosotros los hijos de Dios también sentimos que el corazón se nos va a estallar. Nosotros los hijos de Dios también nos revolcamos de dolor, porque es una emoción y Dios nos creó así y eso no es malo. Pero dice que Job rasga su vestido en señal de dolor. Después se rasura la cabeza y se postra en el suelo. Pero lo que llama la atención es que él se postra no para renegar. Él se postra no para decir, valiente gracia yo haberme guardado para ti. ¿De qué sirve ir a la iglesia? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve ayunar si no haces nada? ¿De qué sirve vivir en santidad para un Dios que lo único que hace es castigarme? ¿De qué sirve? No, quizás usted y yo lo haríamos así. Quizás usted y yo renegaríamos así. Quizás usted y yo diríamos, pero ¿por qué Dios permite eso? Pero ¿por qué no al vecino? Pero ¿por qué no al ateo? Pero ¿por qué no al sicario? Pero ¿por qué no al satánico? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué permite Dios eso en mí? Quizás usted y yo pensaríamos y actuaríamos así. Pero he aquí un hombre con una fe inquebrantable. Nada pudo quebrarle la fe a Job, y por el contrario llama la atención. Este hombre se tira al suelo, dice la Biblia, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Ese hombre adoraba en medio del dolor. Y yo quiero decirle a usted, iglesia, usted y yo tenemos que aprender a adorar aún en medio del dolor. Adorar cuando todo está bien es muy fácil, pero yo quiero ser claro contigo. Hay una asignatura que tenemos todos en nuestra vida en la universidad del ser cristiano, y esa asignatura se llama dolor. Tendremos que atravesar por el valle del dolor. Tendremos que derramar muchas lágrimas, pero no tengas miedo a eso, porque Dios no permitirá que tú y yo seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Si te duele, ten paciencia y
y cree simplemente que si eso llegó es porque el Todopoderoso camina contigo y te va a dar la fortaleza. Es porque el Consolador está contigo, estará ahí a tu lado y te va a dar la fortaleza. Pero quiero decirte, tendremos que pasar momentos duros, tendremos que pasar momentos de dolor, pero también quiero recordarte que con lágrimas vamos a sembrar, pero con regocijo vamos a cosechar. Lo que estás sembrando y vas a sembrar con lágrimas no será comparable a la gloria venidera que entre nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Eso es una promesa que Dios te da. Tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparables con la gloria venidera que en ustedes y en mí se va a manifestar. Y Job adoró. Pero lo más espectacular de la fe inquebrantable de Job, para mi gusto, viene después. Porque después dice, él no se pone a decirle: Señor, resucita a mis hijos. No, él no se pone a decir: Señor, devuélveme los animales que me robaron. No, Señor, devuélveme todo lo que perdí. Tengo fe y declaro, profetizo, decreto y no sé qué, que me vas a devolver. No. ¿Sabe dónde estuvo la evidencia de la fe inquebrantable de Job? En la capacidad que tuvo para aceptar que los designios de Dios, aunque mi mente racional no los entienda y no los acepten, son buenos. Dice la Biblia, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. Escuche esto: el Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es una evidencia de una fe inquebrantable. No entiendo lo que me está sucediendo, no lo comprendo, mi mente no alcanza a asimilarlo, pero sabes que Dios, si viene de ti, salió de ti, si tú lo permitiste, es porque para mí es bueno, aunque hoy no lo entienda, aunque hoy no lo comprenda, y aunque hoy me haga llorar. Vendrá un día en el que vamos a levantar las manos y vamos a decir: ahora entiendo por qué. Muchos han perdido familiares y dicen: pero ¿por qué si iba a la iglesia? ¿Y por qué si era tan entregada? ¿Y por qué Dios se lo llevó? Y lloran y hacen pataleta. Un día Dios te va a decir: si no me lo llevaba ese día, al mes siguiente se iba a perder, iba a pecar y su alma se iba a condenar. Y yo prefiero salvar su alma que darle vida, pero que su alma se condene en el infierno. Hay muchas cosas que usted y yo no entendemos. La verdadera fe consiste en aprender a entender los designios de Dios, aunque vayan en contravía de mis razonamientos. Esa es la verdadera fe. Dios le está diciendo a Job, le enseñó a Job: no tienes que refutarme nada. Y Job simplemente dijo: entiendo, Dios, tú me diste, tú me quitaste, pero sabes que, Dios, tu nombre sigue siendo bendito. Y termina diciendo la Biblia: a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios.
¿Cuántos de nosotros culpamos a Dios de todo lo que nos sucede? ¿Cuántos de nosotros dejamos de venir a la iglesia porque nos enojamos con Dios? Porque lo estamos culpando por todo lo que nos sucede. Mi matrimonio se acabó por tu culpa, Dios. Porque no hiciste nada. Porque no cambiaste a mi esposo. Porque no cambiaste a mi esposa. ¿Por qué no lo hiciste? Estamos culpando a Dios. Tu hijo que está en las drogas, por tu culpa, Dios. Yo por servirte en la iglesia y mira a mi hijo en el mundo, mira a mi hijo tal cosa, por tu culpa. Ay, Señor, no acepté el empleo que me ofrecían, me pagaban 5 veces más de lo que me gano hoy, porque eso implicaba hacer cosas que a ti no te agradan. Pero mira, por tu culpa hoy estoy pasando necesidades. Por tu culpa no tengo estrés para mañana. Por tu culpa tengo necesidades en mi casa. Por tu culpa. Y todo el tiempo estamos culpando a Dios. Pero hoy quiero enseñarle a la iglesia: a Dios no lo debemos culpar, porque dice la Biblia, eso es contado como pecado. La fe inquebrantable te lleva a entender que lo que te está pasando, si fue provocado y tú sabes que Dios está ahí y fue provocado porque quieres agradar a Dios, la fe inquebrantable te hace entenderlo y aceptarlo. Yo no sé si su espíritu está captando esto, pero si usted solamente me entiende esto, yo me doy por bien servido en esta noche. En esta noche. La fe inquebrantable, cuando nos rendimos a ella, se convierte en el lente que muestra a Dios obrando y teniendo el control de nuestra vida. Cuando usted desarrolla una fe inquebrantable, usted deja de ver el problema. Cuando usted desarrolla una fe inquebrantable, es como cuando, yo no sé, usted ha visto esos lentes que sirven para ver en la oscuridad. Lo usan mucho en las películas, que todo está oscuro y se ponen unos lentes aquí y eso automáticamente usted puede ver. LVN, en español, lente de visión nocturna. Sabe que la fe inquebrantable es un lente de visión espiritual. La gente que desarrolla fe inquebrantable no ve problemas, ve grandes propósitos de Dios. Una persona que desarrolla una fe inquebrantable, aunque llore y le cueste, pero después se alegra y dice: ¿qué es lo grande que viene para mí? Una fe inquebrantable en una madre no ve a su hijo drogadicto. Una fe inquebrantable en una madre ve a un hijo que está siendo atacado con toda, porque Satanás está confirmando un propósito glorioso. Yo hubiera dicho amén. Una fe inquebrantable no ve a una persona enferma. Una fe inquebrantable ve a un prospecto de milagro sobrenatural. Ahora usted y yo tenemos que adquirir ese lente. Ese lente no lo venden en, no sé, en Alcomprar ni en Catronics. Eso no lo venden en El Éxito y mucho menos lo puede traer importado de algún otro lugar. Mercado Libre no te lo va a traer, Amazon no te lo va a traer. Ese lente solamente es producido por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta por qué es necesario desarrollar esa comunión con Él? La fe inquebrantable es desarrollada después de permanecer mucho tiempo con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te enseñará a desarrollar esa fe inquebrantable. Es el Espíritu Santo el que te va a poner ese lente. Y por eso es que la gente te va a decir: pero
¿Cómo? Si estás pasando por un momento tan duro, si tienes a tu esposo, a tu esposa en la clínica, si tienes a tu hijo en las drogas, si tienes problemas económicos, pero ¿cómo sigues adorando? ¿Cómo sigues yendo a esa iglesia? ¿Cómo sigues clamando? Y la respuesta es muy sencilla: es que mi pastor, el Espíritu Santo, ha desarrollado en mí una fe inquebrantable, y esa fe inquebrantable hace que yo no vea lo que tú ves. Esa fe inquebrantable hace que yo llame a las cosas que no son como si fueran, porque es que yo estoy viendo más allá de lo que ven los ojos naturales. Eliseo tenía fe inquebrantable. Por eso cuando Giezi veía enemigos, Eliseo veía un ejército más poderoso, porque tenía una fe inquebrantable. La pregunta es: ¿qué está viendo usted hoy? ¿Está viendo el problema? ¿Está viendo la dificultad? ¿Está viendo la enfermedad? ¿Está viendo la escasez? ¿Está viendo a los enemigos? ¿O está viendo el gran propósito que esto le está confirmando? Satanás es el primero que confirma los grandes propósitos de Dios. Eso hace Satanás. Él se juega el todo por el todo. Lo que pasa es que por lo general gana. Él dice: a Pedrito hay que atacarlo. Demonios, atáquenlo, porque tiene un propósito grande. Y los demonios dicen: pero amo, y si lo atacamos y él se da cuenta que tiene un propósito grande. Si se da cuenta, estamos fritos todos. Pero tranquilos, mis demonios, no se va a dar cuenta. Atáquenlo para que vean cómo va a renegar. Atáquenlo para que vea cómo se va a ir de la iglesia. Atáquenlo para que vean cómo su vida espiritual va. Crucemos los dedos y prendámosles veladoras a los santos para que no se dé cuenta. ¿Y qué hace Satanás? Viene y ataca a Pedrito con toda. Y Pedrito, efectivamente, ¿dónde está Pedrito? Volvió atrás. ¿Por qué? Porque lo echaron del empleo, porque se enfermó, porque lo echó la novia, porque le pasó de todo. Y él se desanimó y dijo: si esto es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Pero en esta iglesia no hay Pedritos. El espíritu de Pedrito yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Aquí lo que hay es hombres y mujeres como Job, que están dispuestos, a pesar de que vengan todos los males juntos, ellos dicen: si esto me está llegando, es porque Satanás está confirmando que en mí hay un llamado poderoso, hay una gloria que se va a desatar en mí. Aleluya. Esa tiene que ser la actitud. Una fe inquebrantable, escuche esto, te vuelve amigo de Dios. Una fe inquebrantable te vuelve amigo de Dios. Isaías 41:8 dice: pero en cuanto a ti, Israel, está hablando Dios, dice: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi ¿qué? De mi amigo Abraham. Y yo me puse a pensar: ¿qué hay que hacer para alcanzar semejante rótulo? Moisés hizo muchas señales. Moisés dividió el mar en dos, pero no fue llamado amigo. David mató gigantes. David enfrentaba ejércitos, pero no fue llamado amigo. Elías hizo descender fuego del cielo, grandes señales, pero en ninguna parte dice que Dios lo llamó amigo. Mientras que Abraham no hizo señales tan rimbombantes, no hizo cosas tan atractivas para el ojo humano, pero hubo algo que lo catapultó a ser llamado amigo de Dios. ¿Quieres saber qué fue? Génesis capítulo 15, versículo 6.
Dice la Biblia, le voy a dar un poquito de contexto. Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La fe inquebrantable nos va a separar de las cosas que más amamos muchas veces. La fe inquebrantable te dice que hay un lugar que es marcado como el territorio de tu bendición y quizás no es el lugar que estás pisando hoy. Otra vez, la fe inquebrantable muchas veces te hace entender que la bendición que Dios soltó sobre ti la vas a recibir no en el lugar donde estás parado, sino que para recibirla te tendrás que transicionar a otro lugar. El lugar que pisas hoy quizás no es la tierra de tu bendición, pero hay otro lugar que Él te va a mostrar y te va a decir: es ahí, es ahí. Y Dios le habla a Abraham y le dice: quiero que te vayas, que sueltes tu familia, que sueltes lo que tienes aquí, porque hay un propósito mayor. Y cuando estaba Abraham en aquel lugar, dice que lo llama en la noche. Abraham sale de su tienda y Dios comienza a hablarle y le dice: Abraham, yo sé que Sara, tu mujer, es estéril y que no tienes hijos, pero hoy te voy a dar una palabra, y esa palabra es: viene multiplicación, vas a tener hijos por montones. Mira al cielo. Y Abraham miró. Mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Pues Señor, espera, yo intento. 1, 2, 3, 4 mil, 7,900. Señor, no soy capaz de contarlas, Señor. Asimismo será tu descendencia. Abraham, me pediste un hijo, pero yo en cambio no te voy a dar un hijo, yo te voy a dar una descendencia. Porque siempre lo que yo doy es mucho mayor que lo que tú me pides, aleluya. Siempre mis respuestas son más grandes y más contundentes que tus peticiones. Y le dice Dios: ¿sabes una cosa, Abraham? Tu descendencia será tan grande, más grande que estas estrellas que estás viendo. Será como la arena del mar, no se podrá contar. ¿Sabes una cosa, Abraham? ¿Crees lo que te estoy diciendo? Y Abraham dice: sí, yo creo. Y ahí es donde empieza Génesis 15:6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo. ¿Debido a qué? Debido a su fe. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los caldeos para darte esta tierra como posesión. ¿Sabe que hubo algo que hizo que Abraham fuera llamado el amigo de Dios? Lo que hizo que Abraham recibiera ese rótulo fue la fe inquebrantable que él le mostró cuando Dios le dio una promesa. Cuando usted acepta la promesa de Dios, cuando Dios te da una palabra, por loca que parezca, y Dios te dice: haré de ti una gran nación, y usted dice: ¿y cómo lo vas a hacer? Yo soy el más pequeño, yo soy el más insignificante. Ahí empezaste mal. Pero cuando Dios te dice: voy a hacer de ti una gran nación, vas a ser un predicador a las naciones, y usted en vez de reírse simplemente dice: yo capturo esa palabra en el nombre de Jesús. Ahí estás hallando gracia delante de Dios y dice: este es un prospecto para ser llamado mi amigo, y yo a mis amigos les revelo lo que voy a hacer. Dios quiere formar amigos en esta iglesia. Dios no solamente quiere ovejitas de un rebaño, Dios quiere amistad. Dios quiere que tú te conviertas en un amigo de Dios. La única forma es teniendo una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Abraham fue llamado amigo de Dios no por las obras que había hecho. Fue llamado amigo de Dios por la fe que tuvo cuando Dios le dio una promesa. Abraham pudo decir: pero
¿Cómo que voy a tener hijos? ¿Cómo que me vas a dar una gran descendencia? No tengo ni medio hijo, no tengo ni un pedacito de hijo. Lo único que tengo es una esposa y está estéril. Muchos de nosotros quizás reaccionaríamos así. Te voy a llevar a los Estados Unidos a predicar. Señor, no tengo visa. Las citas están súper demoradas. Señor, me presento a la embajada y ¿qué van a decir? Me van a decir, usted a qué viene a este país, usted no tiene nada. Ay, Señor, yo creo que ese profeta es falso. No, no es que sea falso, es que a ti te hace falta desarrollar la fe inquebrantable. La fe inquebrantable te hace creer en lo imposible. La fe inquebrantable convierte lo ordinario en algo extraordinario. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo desarrollemos. ¿Dónde se desarrolla esa fe? ¿Quiere tener esa fe? ¿Cuántos dicen amén? 6. Ni siquiera 7 pues, 6. ¿Cuántos quieren tener esa fe inquebrantable? Yo también dije amén un lunes y al otro día estuve metido en un desierto. Pero no le tenga miedo al desierto. Es en el desierto donde se desarrolla la fe inquebrantable. Yo tengo una alta expectativa y le estoy diciendo a Dios, mi esposa y yo después de este desierto vamos a tener otro nivel mucho mayor. Y a ti te digo, después de tu desierto vas a tener un nivel mucho mayor. Vas a tener un nivel extraordinario, vas a tener un nivel de fe glorioso, vas a tener un ministerio mucho más efectivo, vas a tener los cielos abiertos, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque ya no serás una oveja, vas a ser un amigo de Dios, y Dios a sus amigos los bendice, y Dios a sus amigos los cuida, a sus amigos les revela los secretos más profundos, aleluya. Eso es ser amigo. La fe inquebrantable, y ya con esto quiero terminar, porque fue otra de las cosas que el Señor me regaló. La fe inquebrantable te convierte en un conquistador. Y quiero que vayas al libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 al 11. Josué capítulo 1, versículo 9 al 11. También muy conocido. Pero le digo que con este texto Dios me dio 3 vueltas esta semana. Gloria a Dios que siempre nos habla. Dice, mi mandato es. Otra vez, ¿cómo empieza diciendo? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A Josué. Ahora, ¿qué es un mandato? Es un favor, es una recomendación, es una sugerencia. Amigo, si quiere, así te parece. No. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mi mandato es, ¿cuál? Sé fuerte y valiente. ¿Sabe qué me decía Dios? Cuando yo le dije no tengo fuerzas, me dijo, pues lamento decirte que en mis siervos el ser valiente y fuerte no es una opción, es un mandato. Así que a ti te mando, levántate, esfuérzate y sé valiente. Y yo le digo a los que me están mirando acá, a esta que viene a esta celebración que yo llamo la iglesia de la doble porción. Tú tienes un llamado muy grande. Por lo tanto, el ser fuerte y valiente no es una opción para ti, es un llamado, es una orden. Es una orden. Dios le dijo a Josué, mira Josué, ¿sabe cuándo se lo dijo? En Josué 1, apenas empezando. Imagínese usted, se muere el gran Moisés. El Moisés a quien todos admiraban y respetaban. Nadie se quería meter con Moisés. Lo que Moisés dijera era la mismísima palabra de Dios. Por eso le dijeron a Josué, solamente, mira, te vamos a obedecer, Josué, pero solamente te ponemos una condición.
que así como Dios estuvo con Moisés, esté contigo. Es la única señal. Imagínense la presión del pobre Josué. El pueblo le dice: te obedecemos si muestras las mismas señales y prodigios que mostró Moisés. Y Josué, bien joven, ya su maestro ya no estaba, y va y habla con Dios y le dice: Señor, yo creo que yo no voy a ser capaz con esto. Señor, yo creo que yo no voy a ser capaz de llevar a este pueblo a lo que tú lo quieres llevar. Ay, Señor, yo creo que es mejor que llames a otro, quizás a otro más preparado, quizás a otro más fuerte, quizás a otro. Y Dios lo interrumpe y le dice: silencio, no me vas a decir tú a quién voy a llamar, yo ya te he elegido a ti. Y sabes una cosa, Josué, vas a ser, ya eres escogido y vas a llevar a mi pueblo a una gran conquista. He aquí pongo en tus manos una gran responsabilidad. Moisés condujo al pueblo hasta la tierra prometida, pero conquistarla, para eso te he elegido a ti. Pero no te preocupes, Josué, hoy te ordeno que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe por qué Dios le ordenó eso a Josué? Porque ya Josué caminaba sobre un gran propósito. ¿Sabe por qué Dios le dice a usted: hoy te ordeno que te esfuerces y seas valiente? Porque tú estás caminando sobre un gran propósito que ni tú mismo sabes cuál es. Pero te aseguro, hoy caminas sobre algo grande. Dios no nos trajo a esta iglesia a pasar el tiempo. Dios nos trajo a esta iglesia a cambiarnos la mentalidad y a volvernos conquistadores. A eso hemos venido a New Life, lugar de adoración. Así que alégrate y captura esta palabra. Eso me lo decía Dios. Dios me decía: en ti no es una opción. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Yo no sé cuántos dicen amén a esa palabra. Dice: luego Josué, aplauda fuerte a Cristo Jesús, que es el que camina con nosotros. Y mire lo que dice. Luego Josué, después de que recibe esta palabra, es que es poderosísimo. Eso es profundo. Yo cada vez me saboreo más la Biblia. Mire, Dios a mí me levantó con esta palabra. Ay, Señor. Ay, Señor, qué dolor. Ay, látigo, ay, qué pecado de mí, mi suegrito, Señor. Ay, Señor, los enemigos que se levantan. Ay, Señor, y una cosa y la otra. Ay, Señor, pudiste haber llamado a otro. Ay, Señor. Y Dios me habla y me dice: a silencio. Para ti no te voy a hablar con pañitos, a ti te doy una orden. Levántate, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estoy contigo. Lo único que usted necesita es saber que su Señor está con usted. Usted no necesita saber que tiene al mejor abogado aquí en la tierra. Usted no necesita saber que tiene la palanca en el municipio. Usted no necesita saber que tiene los millones en el banco. Eso no es lo que usted y yo necesitamos saber. Lo que usted y yo necesitamos saber es que el Rey de Reyes y Señor de Señores ha soltado una palabra, aleluya, que dice: yo estoy contigo. Eso es lo único que un hijo de Dios necesita escuchar. Cuando usted va a la clínica y usted está enfermo, los médicos te dicen: ¿y por qué cantas? ¿Y por qué estás contento? Usted simplemente va a decir: pues ¿por qué será? Porque el Cristo de la gloria está conmigo, y eso me llena de gozo y de confianza. Eso despierta mi fe inquebrantable, aleluya. Usted se imagina al pobre Josué dándose el látigo, y después vienen y le dicen: hermano,
Nos tendremos que enfrentar a la tierra de los gigantes. Nos tendremos que enfrentar a grandes naciones con grandes ejércitos. Tú eres muy novato en esto. Dime cuántas batallas has librado, Josué. La verdad, cuando peleaba con mi hermanito por la carne del almuerzo, era la única batalla. De resto, ni sé manejar armas. El mismo Josué quizás se llenó de dudas, pero hubo algo que desató la fe inquebrantable. Escuchar que Dios le decía: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Dios te dice hoy: no temas. Dios le dice a alguien aquí: no desmayes. Tú no necesitas la respuesta del banco. Lo que tú necesitas es escuchar que yo estoy contigo. Y yo te digo hoy: yo estoy contigo, a donde quiera que tú vayas. Esa palabra cambió la mentalidad de Josué. El Josué que ya no quería liderar a este pueblo, el Josué que tenía miedo, es un Josué que ahora se levanta. Y mire lo que hace Josué. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Mire, les dio que una orden. O sea, primer cambio en Josué. Ya entendió que era líder. Por fin aceptó que sobre él había un manto de autoridad. Y cuando entendió eso, cuando usted entiende que sobre usted hay un manto de autoridad, usted a los demonios no les pide el favor, usted a los demonios les da órdenes. Usted a las circunstancias no les pide el favor, usted a las circunstancias les ordena. Cuando usted entiende que Dios está con usted, cuando sobre usted cae ese manto y usted lo apropia, ¿sabe qué hace usted? Usted le habla a la naturaleza y la naturaleza le obedece. Este mismo Josué que estaba llorando, muerto de miedo, diciendo yo como que no voy a poder, eso es demasiado grande para mí, le bastó una palabra, le bastó escuchar: yo estaré contigo, para que se le activara una fe inquebrantable. ¿Sabe cómo? ¿Qué más hizo? Ya él no le hablaba a la gente pidiendo el favor, ya él hablaba con autoridad, porque entendió que sobre él había autoridad. Yo creo que usted hoy debe entender que usted tiene gobierno, que usted tiene autoridad, y que lo que usted diga en la tierra se va a cumplir, y que lo que usted desate se va a desatar, y que lo que usted ate se va a atar. Ese mismo Josué, después peleando por allá en Gabaón, dice la Biblia que mira, estaban peleando, el sol se estaba ocultando, aún habían muchos enemigos por derrotar, y este Josué se acordó de las palabras que le dijo Dios: yo estaré contigo, no temas ni desmayes. Ya Josué había desarrollado una fe inquebrantable, y la fe inquebrantable le dio autoridad y le dio gobierno. Ahora no solamente le hablaba a su ejército, ahora no solamente le hablaba al pueblo. Este berriondito de Josué ahora le hablaba al sol y le decía: sol, detente en Gabaón. Y miraba la luna y le decía: y tú, luna, quieta allí en el valle de Ajalón. Ya no solamente le hablaba a las personas, también le hablaba a las cosas naturales, al sol, a las estrellas, a la luna. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que en su boca ahora había gobierno, había poder, porque Dios estaba con él. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe inquebrantable. Ningún otro en la Biblia
le habló al sol para que se detuviera, ni le habló a la luna para que se detuviera. Lo hizo alguien que estuvo en el secreto con Dios y escuchó que Dios le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Simple, pero muy profundo. Yo no sé si usted quiere tomar esa palabra, pero Dios te dice: yo estoy contigo. Vas a enfrentar grandes ejércitos, pero yo te doy el poder para que detengas el sol si lo tienes que detener. Vas a pasar desiertos, te vas a enfrentar a enfermedades, pero recuerda siempre: yo estoy contigo. Así tengas que llorar, así tengas que sufrir, la fe inquebrantable no es ver que el enfermo se sana. La fe inquebrantable es tener la capacidad de entender que si ese enfermo muere, es porque viene de los designios de Dios. Y si viene de los designios de Dios, es porque para mí es bueno, es agradable y perfecto, aunque hoy no lo entienda. Aunque hoy no lo entienda. Muchos vivimos situaciones y procesos y los venimos a entender con el paso del tiempo. Con esto termino. Un día, cuando nos faltaban tan solo muy poquitas materias a mi esposa y a mí para terminar el seminario bíblico, injustamente nos cerraron las puertas. Y Satanás celebró. Y Satanás dijo: y estos que tienen disque llamado, a ver si se pueden graduar. Cerradas las puertas. Mi esposa lloró amargamente. Ese día estábamos en plena pandemia. Yo tenía pico y cédula. Yo cogí el carro y le di como 20 vueltas a la plaza. Volvía y subía al Pedregal y volvía y bajaba. Consternados. Sí llegué a pensar: Señor, ¿y por qué lo permites? ¿Dónde estaba, Señor, cuando cometían semejante injusticia con mi esposa y conmigo? Sin embargo, llegamos a la casa, oramos y vino la paz de Dios sobre nosotros. Este domingo el Espíritu Santo me decía: mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú te querías graduar como un simple líder, pero yo te quería graduar como pastor delante de tu iglesia. Fue algo que lo vinimos a entender 2 años después. En ese primer momento sentimos: Dios nos abandonó. Dios nos dejó solos y permitió que nos cerraran las puertas. No, Él sí permitió que nos cerraran las puertas, pero nunca nos dejó solos. Como le dijo a Josué: yo estoy contigo, yo camino contigo. Y hoy, 2 años después, el Espíritu Santo me revela y me dice: tenían que pasar así las cosas, porque ya había un propósito mayor sobre el cual ustedes, sin saberlo, ya estaban caminando. La fe inquebrantable nos llena de paz cuando llegan situaciones que no podemos entender. Pero usted simplemente piense: ¿sobre qué propósito superior estoy caminando yo? Ese es nuestro Dios. Help me, my weakness, your strength.
gets me again.